Y en esa congregación donde llegué, supuestamente Dios, ojo con esto, Dios le reveló a la pastora de la iglesia que nadie tiene que entrar por la puerta de la iglesia caminando, sino que todos tienen que entrar de rodillas hasta llegar al altar. Ese ritual solamente lo he visto en Esquipulas. En Esquipulas yo he visto ese ritual, que la gente para poder llegar donde está el Cristo Negro tiene que irse de rodillas. Y llegan y le besan los pies a ese muñeco y ellos cumplieron su rito. Hermanos, Dios claramente dice que Él ya no quiere sacrificios en esta tierra. Lo que Él está buscando es misericordia en esta tierra. Por ahí nos enterábamos de otras congregaciones donde están haciendo cosas raras, como por ejemplo, nadie sube al altar con zapatos, ni con sandalias, ni nada por el estilo. Todos tienen que subir descalzo. Pero yo encuentro un pasaje en la Biblia que al único que se le prohibió estar con calzados, pero hay que entender que no todo se toma de manera literal, sino que hay pasajes que se hablan de manera espiritual. Es un simbolismo, una comparación, donde a Moisés se le dijo: quita tu calzado, porque el lugar que pisas, santo es. Pero porque el calzado tiene un simbolismo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué representa el calzado en el Antiguo Testamento? Inmundicia, suciedad. Ahora, ¿por qué? Porque imagínense qué es lo que pisa un calzado. A veces sin darnos cuenta nos paramos en animales muertos, nos paramos en trapos de inmundicia, como los que la Biblia habla, y esos trapos de inmundicia es lo que hermano, con el respeto, pero tenemos que decirlo, el trapo de inmundicia que la Biblia habla es del trapo que la mujer antes usaba en el tiempo de su menstruación. Antes no existían las toallas femeninas, sino que eran trapos que las mujeres usaban para cubrirse en el tiempo de su menstruación. Y Dios compara el pecado como trapo de inmundicia. Entonces hay que entender que el calzado no es de manera literal. ¿De qué sirve que la persona se quite las sandalias, se quite los zapatos para subir al altar, si allá afuera estuvo deseando la mujer de su prójimo, estuvo pensando mal en contra de su prójimo? ¿De qué sirve que se quite los calzados si la Biblia dice que el pecado no viene en los calzados? El pecado viene en el corazón de aquella persona que está mal delante de los ojos de Dios. Entonces esas leyes quedaron abrogadas. La ley que sigue vigente es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, esa sigue vigente. Y en la ley moral de Dios dijimos que existe lo que es la santidad. La santidad se habla desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y termina la Biblia diciendo que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, de manera que eso está en la ley moral de Dios. Esa ley sigue vigente y no podrá ser caducada. Pero no solamente eso, en la ley moral de Dios, que es desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, viene incluido en el paquete lo que es el bautizo. Si usted lee por favor Hebreos capítulo 6, versículo 2, léalo por favor, se dará cuenta que el bautizo es una doctrina, cuya doctrina se habló desde el Antiguo Testamento y se sigue hablando en el Nuevo Testamento, y que aún tiene consecuencias si la persona no llega a bautizarse antes que la muerte la sorprenda. Hebreos capítulo 6 y su versículo 2. Alguien que lo lea por favor en alta voz. Aquí hermano Manuel, por favor, léalo en alta voz por favor. Hebreos capítulo 6, dale el micrófono hermano. Hebreos capítulo 6 versículo 2. Leemos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la letra dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y de juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. O sea, hay doctrinas ahí en ese versículo. Uno, de la imposición de manos. Dos, de la resurrección. Y luego de repente aparece la doctrina del bautismo. Primera de Corintios capítulo 10, Pablo hace referencia a que cuando el pueblo venía saliendo de Israel, unos fueron bautizados por medio de una nube, mientras otros fueron bautizados a la hora de cruzar el mar. Entonces es una doctrina, y eso se habla desde el Antiguo
hasta el Nuevo Testamento, y es una ley que está en la ley moral de Dios que sigue vigente, cuya ley la gente la ha cuestionado. Muchos están haciendo un cuestionamiento y mezclando los sentimientos con la palabra de Dios. Hermanos, cuidado en mezclar nuestros sentimientos con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo mezclar mis sentimientos con la palabra de Dios? Es que pobrecito, no le quedó tiempo. Dios conoce que el muchacho pues al final se entregó, pero no se bautizó. Pobrecito, que Dios lo tenga en su santa gloria. Al final Dios es amor. Hermanos, no confundamos nuestros sentimientos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos con la palabra de Dios al final pueden salir rebotando. ¿Por qué? Porque al final la Biblia no pregunta si el hombre quiere ser bautizado. La Biblia no le cuestiona al hombre si quiere. La Biblia le da una orden al ser humano y le dice: el que creyere y fuere bautizado, este será. Entonces no podemos conjugar nuestros sentimientos con la palabra de Dios. Por ahí andan unos muchachos diciendo que suficiente es la fe en creer en Cristo para ser bautizado. Estos muchachos no saben ni lo que significa la palabra fe, y no significan ni lo que significa la palabra creer. Cuando hablamos de fe y de creer, Jesucristo dice: y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo los he mandado. Ahora, ¿cuál es la fe en Cristo Jesús? Que yo voy a obedecer y voy a creer a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Si solamente es creer, sí, yo creo que Cristo es el Señor y eso es suficiente, mala noticia. Los demonios serían los primeros que estarían gozando en la patria celestial, porque Santiago hace referencia y dice que también los demonios, pero no solamente creen, sino que tiemblan. Hay cristianos que pecan y no tiemblan delante de Dios. O sea, no llegan, pero ni a demonios los ingratos. Sin embargo, los demonios, dice la Biblia, ellos creen y no solamente creen, sino que tiemblan. Pero si el creer fuera suficiente para ser salvo, híjole, nos ganarían entonces los demonios, porque ellos también creen. Pero el creer no es suficiente para que la persona sea salva. El que creyere, paso número 1, creer. El que creyere, paso número 2, y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, esta doctrina sigue vigente, hermanos, y vamos a volver a repetir. No conjuguemos el sentimentalismo, es que pobrecito, es que no le quedó tiempo. Hermanos, tiempo es lo que el hombre más tiene en esta tierra. Lo que el hombre no quiere es aprovechar el tiempo que Dios le da en esta tierra. ¿Cierto o no cierto? Muere una persona de 30, 40 años. Se presenta: Señor, es que no me quedó tiempo. A ver, mijo, ¿cuánto tiempo viviste? 30 años, Señor. ¿Y no te quedó tiempo? ¿O no quisiste aprovechar el tiempo? Entonces, mis hermanos, esto está en lo que es la ley moral de Dios, y la ley moral de Dios sigue vigente. Es una ley que no será caducada, esa ley sigue vigente. ¿Estamos? Quiero explicarles algo. Cuando carecemos de conocimiento podemos hablar tonterías, mis hermanos. A ver. Sigo viendo, hermano pastor, lo que es la ley moral de Dios sobre las doctrinas que hablamos. Yo pues hablaba con un pastor de la presbiteriana. Ellos tienen una doctrina terrible, hermano, donde cuando el joven viene o la señorita viene, se bautiza, cree en Jesucristo. Ellos tienen esta doctrina horrible de que si la persona vuelve atrás, ellos automáticamente ya son salvos, porque ya se bautizaron, ya creyeron, ya tienen los 3 pasos fundamentales. Y el único texto que muestran es lo de 1 Corintios capítulo 5, su versículo 5, si no estoy mal. Donde pone el ejemplo de la hierba, de la madera. No, del joven que se metió con la madrastra. Y dice: entreguémoslos en manos de Satanás, dice, para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu se salva cuando venga Jesucristo. La pregunta es, en sí, hermano, ¿qué es lo que Pablo quiso dar con este versículo? Dice, él tal sea, dice, entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Correcto. Es el único texto que ellos toman de ejemplo. Pero según la ley de la hermenéutica, para hacer una doctrina, Tienen que ver dos textos. mínimo 3 o 2 textos. Y yo solo encuentro este texto que ellos me dan. Ok. Lastimosamente, hay un versículo que resalta en la Biblia, Isaías 10:20, que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. La gente como que está más presta para recibir lo malo y no para atesorar lo bueno. Hace muchos años atrás, en Quetzaltenango, Guatemala, surgió por primera vez una doctrina de un hombre que fundó esa iglesia que se llama Don Carlos Kramer. Don Carlos Kramer fundó la iglesia que se llama Sala Evangélica. Ellos tomaron la idea de que cuando la persona ya recibió a Cristo y esta persona fue bautizada, por eso existe también la religión que se llama salvos, siempre salvos. En otras palabras, usted ya recibió a Cristo, ya se bautizó, usted definitivamente, cuando el Señor venga, si está tirado en la cuneta, bien popeado, orinado, borracho, no se preocupe, usted ya fue sellado con el Espíritu Santo, de ahí el Señor se lo va a llevar para el cielo. Esa es la doctrina que ellos llegaron a meter, cuya doctrina como que se ha venido metiendo como carcoma dentro de muchas congregaciones, y muchos están tomando la idea de que la salvación no se pierde, que una vez usted ya fue sellado por el Espíritu Santo, usted haga lo que usted quiera hacer y al final usted ya es salvo. En este texto que Pablo me está hablando de este muchacho, porque ese muchacho dice que estaba metido con la madrastra, él estaba metiéndose con la madrastra, estaba cometiendo pecado de inmoralidad terrible delante de Dios. Y este muchacho, Pablo dice que se le entrega a Satanás a fin de que su cuerpo sea destruido, pero que su alma sea salva. O sea, ¿qué es lo que me está dando a entender? El único texto que aparece en la Biblia, porque si habría otro, yo como pastor, por ejemplo, tengo un rebelde dentro de la iglesia, pero como yo soy pastor y tengo este rebelde, entonces yo puedo orar: Señor, en el nombre de Jesús voy a agarrar a Petronilo, se lo voy a entregar a las manos del diablo para que lo destruya, pero al final su alma va a ser salva. Yo podría orarle de esa manera a Dios, porque tengo sustento bíblico donde yo puedo agarrar a un hermano y entregárselo al diablo para que lo destruya. Ahora, ¿por qué? Porque al final Satanás lo único que destruye, según Lucas capítulo 12, solamente puede destruir el cuerpo. El alma, él no puede hacer nada con ella, porque el alma es inmortal. Entonces viene, por eso Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Satanás mata con el permiso de parte de Dios, que le autoriza a la muerte que va y le quite la vida a esta persona. Pero no hay otro versículo que sustente la idea de que nosotros podamos estar entregando cuerpos en las manos de Satanás para que Satanás los zarandee y el alma sea salva. Lo que sí me lleva a pensar el texto es que Dios puede permitir que Satanás le pegue una zarandeada a esta persona, porque mismo Jesucristo lo dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, dijo Cristo, he rogado no para que Satanás no los zarandee, he rogado para que su fe de ustedes no haga falta. Eso significa que la persona puede ser zarandeada de parte de Satanás en un proceso, pero en el proceso lo que Cristo va a pedir es que usted tenga fe. Se destruyó el cuerpo, pero esta persona va a ser salva porque mantuvo la fe hasta el día de la muerte. Recuerde que ahí el muchacho había caído en pecado. La pregunta es, cuando la corrección de Dios viene a su vida por pecado, ¿para qué? Es para restaurar, según Hebreos 12:5, Apocalipsis 3:19, viene para restaurar, para corregir. O para que se arrepienta. Definitivamente. Aunque vida ya no tuviera. Claro. Ejemplo, si este muchacho que está en inmoralidad o en pecado no se hubiera arrepentido, aunque Dios lo hubiera entregado a Satanás y muere, ¿a dónde hubiera ido? Pero el propósito de entregarlo a Satanás para que se destruya el cuerpo, el propósito principal es aquí, es que se arrepienta. Porque si él no se arrepiente, porque hay gente, hermano, que aunque esté postrada en la cama es renuente y no se arrepiente. Y aunque el cuerpo sea destruido, va a una condenación. Pero el propósito principal de que venga el castigo de Dios, o que Dios permita que Satanás destruya el cuerpo, es el arrepentimiento. Ese es el propósito, y eso es lo que quiere decir acá Corintios. Ejemplo más claro: hombres que en el mundo cometieron tantos pecados de adulterio, se metieron hasta como homosexuales. Romanos dice que el pago de un adúltero, de uno que se mete con homosexuales, es la retribución, y la retribución es equivalente al SIDA. Ok, esta persona muere con SIDA, pero en la enfermedad se entrega a Cristo,
La pregunta es, ¿lo perdona Dios? Sí, lo perdona Dios. ¿Muere con SIDA? Sí, porque al final es consecuencia del pecado. ¿Me entiende? ¿Murió la persona con SIDA? Sí, pero al final ella fue salva porque en la agonía ella le entregó su vida a Cristo, se bautizó e hizo lo que Dios quiso. Esta persona tendrá salvación, porque ese es el propósito principal de Cristo: disciplinar a una persona, que una persona esté en rebeldía, es restaurarlo, edificarlo para que la persona sea salva. Judas tuvo la salvación en las manos, hermanos. Es más, caminó con la salvación. Y les tengo una buena noticia para algunos, o podría ser mala. Usted mira a Judas, allá andaba echando fuera demonios. ¿Cierto o no cierto? Andaba, si cuando Jesús lo mandó de 2 en 2, ahí va Judas. Y se regresaron contentos. Señor, los demonios se van y se sujetan. Algunos no llegan ni a Judas porque oran por un endemoniado y el endemoniado no queda libre. Sin embargo, Judas ahí andaba echando fuera demonios. Y cuando regresan ahí van contentos, que los demonios sujetaban y se iban. Jesús les dijo, no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días. Siervo, le comento que el micrófono solamente es para que tire buen audio en el teléfono para las personas que están conectadas. Muy buenos días, hermano. Fíjese que este tema a tocar es muy importante porque nos acordamos de San Lucas capítulo 15:11, donde la palabra de Dios dice que había un hombre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y uno de los menores le pidió la herencia a su padre en rebeldía y se fue lejos a vivir perdidamente, ¿verdad? Pero este hombre, cuando vio que realmente había hecho lo sucedido y no había hecho lo bueno delante de Dios y delante de su padre, en primer lugar reconoció. Y al reconocer, entonces nosotros, al reconocer nuestro pecado, estamos reconociendo que estamos mal, y ahí donde Dios conoce que nosotros estamos arrepentidos. Mas el hijo que estaba con su padre, al ver a su hermano que volvió arrepentido, a pesar que su hijo estaba dentro de casa, él demostró un egoísmo, ¿verdad? Entonces, hay personas que están a punto de perderse, pero cuando reconocen que están mal, Dios los vuelve a levantar y los vuelve a redimir, como en el caso de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor se rebeló con Dios, Dios lo puso a padecer 7 tiempos y le dijo: hasta que no reconozcas que yo soy Jehová, Dios, que tiene dominio sobre todos los hombres, no lo levantará de ahí, ¿verdad? Entonces, el reconocer nuestros pecados es un éxito a la gloria de Dios. Amén. Definitivamente. situación, nuestra vida, nuestra carne, ya nosotros acudimos al médico y no esperamos de Dios. No esperamos de Dios. Entonces Él dice que tiene poder para sanarnos y tiene poder
Definitivamente. Pero lo que... El apóstol Pablo ahí dice en capítulo 6, donde este joven cometió acto de inmoralidad sexual. Y el mismo texto dice que se lo entrega a Satanás para destruir el cuerpo. Pero en el capítulo 12, el capítulo 24, vamos a ver. Estaba mirando este versículo, sí, capítulo 24, versículo 12 de Job. Dice que Dios ya no oye la voz de los moribundos. Pero ese muchacho, llegar, sí. A lo que sí, quiero sí. llegar. Mientras el cuerpo esté consciente todavía, Dios puede escuchar todavía el arrepentimiento. Definitivamente. Pero definitivamente ya esté ya en las últimas. Ya Dios ya no escucha el clamor de esta gente. Correcto. Excelente. Ahora, volvamos al tema en el punto céntrico que estamos. La persona está consciente. Recordémonos, volvamos al punto céntrico. No es suficiente que la persona diga, Señor, te acepto y te recibo, y se muere y se terminó todo. Entonces, volvamos nuevamente. Es cierto que Dios es soberano. Él es soberano. Pero en su soberanía hay cosas que al final Dios ya no las puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es retractarse de lo que ya dejó escrito en su palabra. A pesar que Él es soberano, Él no puede retractarse, porque entonces no sería Dios. Entonces no sería Dios. Porque la misma Biblia dice que Santiago, y que en Él no hay sombra de variación ni de mudanza. Significa que lo que dejó establecido, lo dejó establecido. Y una de las cosas que Dios no puede retractarse es que ya dejó establecido un cielo y dejó establecido un infierno. Cielo para los que hacen lo bueno e infierno para los que hacen lo malo. Entonces, eso está estipulado y Dios no puede retractarse de eso. Ahora, no puede Dios mañana meter una persona al cielo sin que esta persona se haya bautizado. Ahora, ¿cuál es el único texto que la gente toma para decir que sí se puede? El ejemplo que siempre ponen, pero es un chicle bien mascado. Mateo y Lucas se ponen de acuerdo a hablar una historia de antes que Cristo fuera muerto. Bueno, lo hizo en la cruz. Hay un muchacho que está a su lado de él, ¿cierto? Lo crucifican juntamente con dos, dice, uno a su derecha y uno a su izquierda. El de la derecha pues tiene buena comunión. El de la izquierda empieza a repudiarle y decirle, sí, si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Mientras el de la derecha hace una confesión: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dejémosla ahí nomás. Pero hay que entender que esa confesión se hizo antes de que Cristo muriera y resucitara, ¿cierto? Cristo todavía no había muerto, todavía estaba en la cruz. Ojo, cuando Cristo muere, automáticamente se cancela la ley y entra el periodo de la gracia. Mientras Cristo está en agonía, todavía la ley no caduca, todavía la ley está vigente. Y en los tiempos de la ley no era necesario el bautizo para salvación. No era necesario. Después que Cristo muere y resucita, ahora sí. Marcos 16:16, cuando Cristo dijo esas palabras, lo dijo cuando Él ya había resucitado, no lo dijo antes, lo dijo después de la resurrección, porque ahora ya es gracia. Ya no es ley, ahora es gracia. Y en Marcos 16:16, después de la resurrección, Él dice, ahora sí, el que creyere y fuere bautizado, ya no es ley, es tiempo de gracia. Pastor, fíjese que por acá tengo dos cosas que decir. La primera es de que a los cuántos años puede empezar la conciencia en el ser humano. Y lo segundo es de que yo conozco niños que empezaron a caminar con papá y con mamá y fueron creciendo, digamos, en el evangelio, pero ellos nunca aceptaron a Cristo, porque como los miraban ahí, los tomaron en cuenta y así continuaron. Pues, ¿qué pasará con ellos? Según la ciencia y bíblicamente, una persona de 7, 8 años ya tiene raciocinio. Segundo libro de Crónicas 24:1 y 34:1 de Crónicas habla de dos niños que eran reyes. Uno de 7 años, Josías y Ocosías, y el otro de 8 años. Pero entendamos, por favor, como lo vimos la semana pasada, que en Israel
tienen una costumbre los israelitas tan buena que una criatura de 6, 7, 8 años ya se sabe todo lo que es el Taná. Y el Torá ya lo tiene aquí y lo tiene aquí. O sea, un niño en Israel de 7, 8 años le conoce todo lo que es el Antiguo Testamento. Tiene un tremendo conocimiento de la palabra. Niños aquí en Guatemala y en Centroamérica de 7 años, facebookear, titoquear y whatsappear. Biblia, tal vez un capítulo de la Biblia. Mala instrucción de los padres. Ahora, ¿por qué le doy todo esto? Porque significa que entonces de 7, 8 años ya hay raciocinio. Ya hay raciocinio. ¿Qué significa raciocinio? Que los niños ya saben entender lo que es bueno y saben entender lo que es malo. Ahora, la Biblia claramente dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso significa que para que la persona sea bautizada tiene que tener raciocinio, conocimiento de lo bueno y conocimiento de lo malo. No podemos bautizar a una criatura sin conocimiento como lo hace el católico, porque en ellos no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque el pecado empieza, todos vienen con la larva del pecado, pero el pecado empieza a formarse cuando la criatura ya empieza a discernir lo bueno y empieza a discernir lo malo. Entonces empieza a reproducirse el pecado. Todos nacemos con la larva del pecado. Por eso dijo David, en pecado fui yo formado. Él no dijo que había nacido en pecado. Fui formado en pecado, mas no dijo que tenía pecado. Y ese es el texto que el católico toma para decir, es que los niños nacen en pecado. Fueron formados en pecado, pero ellos todavía no tienen pecado. ¿Cuándo empieza el pecado? Cuando ya ellos empiezan a darse cuenta de la realidad y empiezan a dar... Mira hasta dónde llega la ignorancia del niño. Ahí hay lumbre, o sea, fuego. Y el niño ve que es fuego y que arde. El niño llega y mete las manos ahí y se dio cuenta que esa cosa quema hasta cuando metió las manos. La ignorancia de los niños. Está jugando con un cuchillo sin saber que esa cosa corta. De repente, se pega una corta y el niño llora porque son ignorantes a ciertas cosas de la vida. Entonces, no podemos bautizar a una persona ignorante, porque la persona tiene que tener conocimiento de lo bueno y lo malo para que esta persona sea bautizada. Nosotros aquí no bautizamos de 7 a 8 años. Por ejemplo, a mi hijo Casey, el que está acá, yo lo bauticé a los 9 años, porque él ya tenía buen conocimiento, y él ya tocaba la batería, y me vi obligado, no solamente para bien de él, sino para que la gente que estaba a mi alrededor no me estuviese criticando. Sí, miren el hijo del pastor, ni bautizado está, y mire, tocando un instrumento arriba del altar. O sea, ¿me entiende, hermano? Entonces, 9 años y lo bautizamos. Pero esa es responsabilidad del papá y de la mamá, porque ellos todavía son personas que necesitan un tutor bíblicamente. O sea, los bautizamos con el consentimiento de ellos, pero ahora me toca a mí como papá y mamá llevarlo hasta donde él diga, papá, ¿sabes qué? Yo ya dependo, ya no quiero hacer nada, yo me alejo. Ese ya es problema de él, pero mientras esté bajo techo, él tiene que cumplir todos los requerimientos como buen hijo, lo que el padre le pide. Como el hijo pródigo que dijo el siervo, no quiso vivir honradamente dentro de la casa, porque él no se perdió dentro. ¿Dónde se perdió él? Se perdió fuera. Bueno, el padre le dio permiso que se fuera a perder, pero cuando regresó tampoco se le permitió que entrara con todo el mugrero que traía. No, antes de que entre, momento, te quito tu calzado que representa el evangelio y te ponemos el calzado que es en el evangelio. En otras palabras, vas a entrar de acuerdo al evangelio a mi casa, y no vas a entrar con tus locuras a mi casa, sino que vas a entrar de acuerdo al evangelio. Se le pone un anillo también. ¿Qué representa el anillo? Compromiso. Ahora tienes un compromiso no solamente con Dios, tienes un compromiso en la casa y tienes un compromiso con toda la humanidad de demostrarle que tú ya cambiaste. No solamente eso, quitémosle la ropa y pongámosle la ropa. ¿Qué representa la ropa? La santidad. Ahora no vas a vivir como el mundo, ahora vas a vivir en santidad. Si quieres estar dentro de mi casa, si no, síguele allá afuera alimentando marranos. Fíjese que ese versículo del ladrón que se arrepintió es un versículo muy masticado. Incluso, cuando lo voy a decir públicamente, Diego sí dijo en una ocasión que no es necesario el bautismo para entrar al cielo, que simplemente si se murió y sin bautizar, pues va para el cielo. Usted acababa de decir algo que en ese tiempo todavía estaba vigente el tiempo de ley, porque aún no había muerto Jesús, porque cuando murió Jesús se partió el velo en dos. Ahora la pregunta que yo le voy a hacer aquí, Juan bautizaba para bautismo de
de arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso solamente era como una sombra de lo que iba a acontecer en el Porque futuro. claramente el texto dice, preparando el camino del Señor. Claro. Volvamos a reintegrar lo que hemos dicho, que todo el Antiguo Testamento es descriptivo Descriptivo del Nuevo Testamento. del Nuevo Testamento. Lo que se dijo en el Antiguo era para que se cumpliera en el Nuevo Testamento. Porque también existió otro bautizo. Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 10. El bautizo que cuando todos pasaron en el mar. El otro bautizo de la nube. Y el bautizo de Juan no solamente era un bautizo, sino que ese bautizo era sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento, tiempo de gracia. Y Cristo no se bautizó en la gracia. Todavía se bautizó en el tiempo de la ley para darnos un ejemplo que si Él, siendo Cristo, siendo Dios, se bautizó, ¿qué cuello tengo yo para que no me bautice? Pregunto, ¿alguien en esta vida tendrá más validez que Cristo Jesús? ¿Y cómo entonces va a decir, señores, que no pude? Si el mismo Cristo, siendo Dios, se bautizó para dejarnos un ejemplo a nosotros, ahora ¿qué cuello tengo yo para que no lo haga? ¿Y qué validez va a tener la voz de este pastor en decir que no necesita bautizo cuando Cristo es el primero que levanta la mano y Él se bautiza para dejarnos un ejemplo a nosotros? Ahora, ¿cómo le voy a dar más validez a la voz de un pastor que no a la voz del príncipe de los pastores? Ya después de la muerte de Cristo, ya Cristo ya da el mandato. Marcos 16:15. Ya entonces ya es un mandato, es una orden, es un estatuto. Ya no es si se quiere, es que se tiene que cumplir. Excelente. Ahí esto fue muy rápido. Fue muy rápido. Porque ahí el ladrón ya no tuvo tiempo de bautizarse, que fue muy rápido. Porque Dios es bueno, es hermoso. Y Él, en esa agonía que estaba, Él va a ser bautizado en el agua. El Espíritu Santo que se lo tocó y ahí quedó, ya no hubo tiempo para bautizar en el agua. Yo así lo entiendo un poco, mi hermano pastor, y que el Señor me ayude siempre para entenderlo más a esto. Yo imagino que ya una persona que ya recibió a Cristo, va a dejar mucho tiempo sin bautizar, es ser un ignorante también. Mejor bautizarse, nomás recibir a Cristo es bautizarse. Correcto. Ahora ahí le voy. No podemos pensar que este muchacho no tuvo tiempo, porque este hombre tenía más conocimiento, si fuera posible, que Diego Sic. Este hombre era un escatólogo, hermano, estaba en la cruz, pero era un tremendo conocedor de la Biblia. ¿Por qué le digo que era conocedor de la Biblia? Entonces no vamos a pensar que él no conocía y a último se arrepintió, porque volvamos nuevamente, no conjuguemos nuestro sentimentalismo con la palabra. Miremos al muchacho en la cruz. El que está a la izquierda molestando a Cristo. Si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. El que está a la derecha, ni aún así tú temes a Dios. ¿Quién le había enseñado a este ingrato muchacho que Cristo era Dios? ¿De dónde? Si es, hermano, si ni los testigos de Jehová creen que Cristo es Dios, y este muchacho sabía que Cristo era Dios. Pregúntale a un testigo de Jehová quién es Cristo. Ah, es un ángel creado. Dice, ¿qué cosa? Cristo es Dios, hermano. Va, el muchacho sabía que Cristo era Dios. Aún así, ni aún así en la condición en la que estás, no temes a Dios. Este hombre dice, ningún mal ha hecho. ¿Quién le había enseñado lo que dice Isaías capítulo 53, 57? Que ningún mal él cometió en esta tierra, sino que inocentemente fue llevado a la cruz sin cometer ningún tipo de pecado. ¿De dónde sacó ese conocimiento este hombre? Pero no solamente eso, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escatología dentro de su cabeza. ¿Quién le había enseñado que un día Cristo iba a venir y se iba a llevar a su pueblo para el reino de los cielos? ¿De dónde sacó tanto Es que este hombre tenía un gran conocimiento, hermano. Entonces no era un ignorante en la cruz. Él tenía un gran conocimiento de lo que estaba diciendo y de con quién él estaba hablando. Entonces, ahora, en esta vida, no creo que alguien se atreva a levantar la mano en medio de este mundo pecaminoso y decir, hermano, yo soy ignorante. ¿Qué ignorante, hermano? Si a veces el mundano es el que más sabe. Hermano pastor, recordemos que nosotros hemos estudiado bastante este tema. Los que hemos estudiado bastante este tema, hermano, reconocemos que lo que este hombre estaba haciendo era un reconcilio con Dios. Porque este hombre, como sabemos que tenía conocimiento de Dios,
Y recordemos que para que un hombre sea perdonado de sus pecados, es necesario que un sacerdote o un pastor esté escuchando. Presente. Y lo que este hombre estaba haciendo era reconciliando con el príncipe de los pastores. En sí lo que vemos de este hombre es un reconcilio, hermano. Y hay una gran probabilidad, y sin duda pecar, yo me atrevo a decir que hay una gran probabilidad de un 90%, o si fuera posible más que sí, lo que el hombre está haciendo es reconciliando. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacó tanto conocimiento? ¿De dónde adquirió tanto conocimiento? ¿Quién le había enseñado tanto a este hombre? Posiblemente Juan lo había bautizado y se volvió ladrón. Vaya a ver, ahorita está en la calle. La mayoría de los que andan robando, adulterando y emborrachándose, ¿quiénes son? Gente que ya está bautizada. Ahora, si esta persona viene a Cristo nuevamente a reconciliar, ¿qué necesita esta persona? ¿Bautizarse? No, lo que necesita es reconciliarse con Dios. Bautizo ya no, porque ya está bautizado. Empiece a catalogar y empiece a hacer un cuestionamiento. La mayoría de adúlteros, borrachos, homosexuales, afeminados, brujos, ya fueron cristianos, hermano. Incluso hasta bautizados están. Pero, pastor, me pregunta esto. Ellos, los pastores, aquel tiempo, no los doctrinaron como es. Entonces, por eso ellos se fueron para atrás porque no hallaron nada. ¿Pero de quién me está hablando usted? Ahora, aquí usted nos está dando una doctrina, algo que nosotros nos rellenamos de las cosas del Padre Celestial, y más abiertamente. Yo lo voy entendiendo un poquito, con lo poco yo lo voy entendiendo. Entonces esta gente, quizás no lo entendía por el que ellos se fueron para atrás, sí, llegaron a los pies de Cristo, pero no vivieron por la culpa de los pastores. Es como yo también, un religioso. Fui un religioso. Yo andaba así, quería hacer la voluntad del Padre. Mi hermano que está aquí atrás de mí, no hay quien se paraba, me decía, mire joven, esto está mal, esto es ser voluntario, no es bueno, apártate de ella. Nadie. Solo que yo estuve escuchando a un evangelista que era el diablo. Él fue que empezó a hablarme algo que yo no fui, mi corazón se fue abriendo poco a poco. Y doy la honra y la gloria al Señor, que por fin abrió mi mente y yo digo, Señor, yo quiero entenderlo, yo no entiendo. Yo, ni papas no lo entiendo nada, yo leo la Biblia página a página, pero no lo entiendo. ¿Qué debo hacer, Señor? Hasta gritaba yo, Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo no camino bien. Grito que pegaba. Hasta por fin el Señor oí la explicación de este hombre y ya. Entonces dije, Señor, yo ven. Ayúdame, Señor. Era yo un joven de 21 años, el Señor Jesús, de su corazón. Yo entré 24, 25, llegué a los pies de Cristo, pero ¿quién me doctrinaba? El buen camino es ser un gran mentiroso, un falseador o un estafador. ¿Quién me iba a decir? Yo solo quería Cristo, y llenar su voz y estar bueno claro. ¿Qué le interesa a ellos? ¿Qué les importa nada de los jóvenes? La gente que se va a la infierno, pero en lo maduro yo viví en esta situación. Ok, excelente, hermano. Una pregunta. Ustedes argumentan que era un reconcilio lo que estaba haciendo. ¿En ese tiempo ya estaba en tiempo de gracia? Le digo porque recuérdese que antes, para hacer un reconcilio con Dios, tenía que entrar la ley ritual. Tenían que quemar un carnero, un palomino. Es una pregunta muy interesante. En ese tiempo ya Jesús, ya se empezaba la gracia, antes de que Jesús muriera. Recuerde que él dijo que vino a cumplir. Él vino a darle un cumplimiento. Y de los tiempos de Cristo, de los tiempos de Cristo, además desde que Cristo empezó, no encontramos al sacerdote ya en el Nuevo Testamento quemando ni haciendo tanto. Es una pregunta bien interesante. Es muy interesante. Pero recuerde que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, lo único que hacían era presentar a los niños la ley que venía desde el Antiguo Testamento. Pero ya no vemos ni a Cristo, ya no vemos a ningún sacerdote matando un becerro
en el Nuevo Testamento. Porque en sí, podemos decirlo de esa manera, el sacrificio ya andaba con ellos. Ya andaba con ellos. Cristo era sacrificio. Definitivamente, porque Él era el sacrificio. Por eso que usted no va a encontrar ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, donde el sacerdote esté preparando el altar para un sacrificio. No lo encontramos. Ahora, lo que usted dice, ¿cómo este hombre sabía tanto de la Biblia? Le voy a poner un ejemplo a nuestro tiempo actual. ¿Quién no sabe de Biblia en este tiempo? ¿A quién no se le ha predicado? En San Mateo capítulo 3, ¿quién gritaba en el desierto? Sí, Tiene definitivamente. conocimiento. Ejemplo, ahorita le voy a poner un ejemplo. Y aquí hay un ejemplo bien claro. Cuando a este muchacho le aconteció lo que le aconteció, en el video se puede ver, ¿qué fue lo primero que hizo? Clamar a Dios, pedir ¿Por qué? perdón por el conocimiento. Porque sabía a dónde iba, sabía que había perdón. Entonces este hombre de la cruz sabía quién estaba ahí. ¿Por qué? Porque lo había Claro, escuchado. no era ignorante. Y eso es como cuando queremos cuestionar que también los mayas murieron sin conocimiento. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que los mayas no tenían conocimiento? Si en el mismo capítulo 19, versículo 4 de Salmos, dice que la palabra ya salió por todo el mundo. O sea, no hay ningún rincón donde la palabra no entre. Y ahora nosotros tenemos a nuestro alcance la forma de comprar el famoso libro de Popol Vuh, de Adrián Recinos. Y Adrián Recinos es el hombre que escribe el famoso Popol Vuh, donde los mayas creían en el triuno. Ellos creían en el Padre, creían en el Hijo, creían en el Espíritu Santo, creían en la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Ellos tenían conocimiento. ¿De dónde adquirieron tanto conocimiento? Usted dice que el salmista David escribió que la palabra de Dios ya recorrió todo el mundo. Pero recordemos que dice Mateo, dice que hasta que este evangelio no se predique en todo el mundo, no será su venida. ¿Ya se predicó o no se ha predicado todavía? Ya se predicó, hermano. Cuando Jesús dice que se ha predicado el evangelio en todo el mundo, no quiere. Entonces, pensemos textualmente. Si es que no se ha predicado en todo el mundo, pensemos textualmente. Hay gente ignorante entonces. Ahora, pensemos nuevamente, ¿qué está pasando con esta gente que está muriendo ignorantemente? ¿Podría Cristo castigar o condenar a una persona que muere ignorantemente? No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que las palabras que él ha hablado, ellas lo castigarán, lo juzgarán en aquel día. Entonces Cristo no puede juzgar a una persona ignorante, ni tampoco puede agarrar gente ignorante y meterla al cielo, porque entonces no concordaría con la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser juzgado Caín? Romanos 12:2 dice que los que pecaron fuera de la ley, sin ley van a ser juzgados. Y los que pecaron ya dentro de la ley van a ser juzgados por la ley. Es una pregunta interesante, porque recuérdese que Abraham vivió bajo la ley, pero hay una ley dentro de nosotros, que es una ley que se llama la moral. La moral. De hacer lo bueno, hacer lo malo. Abraham no tenía ley, pero Abraham no se corrompió con Sodoma y Gomorra. Abraham vivió, porque si no estoy mal, dato 360 años, si no estoy mal, después de la promesa de Abraham, se dio la ley. Entonces, ¿cómo se rigieron estos hombres? ¿Cómo podemos regirnos, pastor? Pero no se dio la ley moral. No, o sea que... Se dio la ley ritual y ceremonial, donde se le pone un alto al... Porque ahí se dieron los mandamientos también. Definitivamente. Entonces, los mandamientos es como ejemplo, no matarás, es una ley moral, no es una ritual ni ceremonial. Pero ya venía desde antes. Ajá. Recuérdese que cuando ellos dice que empezaron a invocar a Dios, ¿y quién les había enseñado? A Caín mismo presenta una ofrenda. ¿Quién les había enseñado? Porque todo eso ya venía escrito en el corazón. Pero lo que yo me voy es de que... ¿Cómo van a ser condenados, juzgados? No se había plasmado la ley. Ellos estaban fuera de la ley todavía. Definitivamente. No se había plasmado una ley. No había no matarás, no adulterarás, no había nada de eso. Pero ellos en su corazón sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora ellos, ¿cómo se van a ser juzgados? Si vivieron bajo la ley. ¿Se recuerdan que cuando Cristo murió bajó a las profundidades? Y el mismo texto dice que Cristo fue a predicarle a ¿quiénes? A los espíritus encarcelados. O sea, porque toda esta gente que murió en tiempo de la ley, aunque no murieron ignorantemente, Cristo ya no fue. Mira, ahorita hay muchos cuestionamientos, que Cristo bajó y allá le fue a predicar a Judas, y Judas allá reconcilió, y Judas mañana va a estar con nosotros en el cielo. Mentiras, hermano, mentira. Simplemente fue a dictar lo que ya estaba escrito. Bueno, ustedes mañana van a ser juzgados por esto y esto y esto, para que al final nadie sea ignorante. No es el propósito de simplemente es para que ellos entiendan. Es que nadie murió ignorante. Él solamente fue a recordarles
lo que les va a pasar en aquel día y toda la cuestión que va a acontecer. Pero si fue a recordarles, les fue a recordar algo que ya se les había predicado. ¿Qué ya se les había predicado? Definitivamente, porque no pudo ir a haberles recordado algo que no se les había predicado. Entonces pudieron haber argumentado, pero nadie nos predicó, Señor. No sabíamos que esto era malo. ¿Se me entiende? No, definitivamente todos tienen conocimiento. Empecemos desde Adán. ¿Cuándo se le abrieron los ojos? Automáticamente cuando cometen pecado. Entonces ellos ya sabían discernir lo bueno y lo malo. Y ahí vienen toda la descendencia con conocimiento de lo bueno y conocimiento de lo malo. Ellos mientras no practicaron el pecado, ellos eran ignorantes a toda la cuestión. Desde el momento que ellos comen, sus ojos son abiertos, ahora ellos conocen el pecado y conocen lo que es bueno. Por eso dentro de nosotros hay algo que se llama conciencia y moral, que nos dicta, hermano, aunque el gusanillo de la conciencia. Aunque no tengamos principios cristianos, podría decir, hay gente allá en el mundo que no tiene principios cristianos, pero sabe que eso está malo. Porque definitivamente tienen el gusanillo de la conciencia. No, pastor, una pregunta hablando acerca de lo que es el razonamiento, la ignorancia y el bautismo. Por ejemplo, tengo 2 vecinos que tienen síndrome de Down, son 2 muchachos. Síndrome de Down. Síndrome de Down. O sea, esto va igual con cómo van a ser juzgados ellos, porque viéndolos así psicológicamente a ellos, pues tienen más razón a veces que mucho cristiano, porque ellos son los primeros a veces en estar en la iglesia. Incluso uno de ellos ejecuta un instrumento, el güiro, y razona, o sea, tienen más razonamiento, o sea... Pero ya están bautizados. Ese es el problema, no están bautizados. Es que tiene que haber razón. O sea, yo conozco gente que verdaderamente está enferma, pero están 0% de conocimiento, totalmente ignorancia. Pero viéndolos a ellos psicológicamente, sí. O sí, tienen razón. ¿Quién va a poder tocar una güira y que se le quede todo el movimiento? Que se le queden las notas, por ejemplo, do, re, mi, fa. Tiene que tener un gran mejor que yo si fuera posible. Porque yo casi no conozco las notas de música. Y para que alguien que supuestamente esté enfermo tenga las notas de la música, tiene un gran conocimiento. Sí, pues, porque sí, o sea, por la enfermedad que ellos tienen, entonces por el grado a veces la falta de entendimiento, entonces la pregunta es cuando ellos van a ser juzgados, o sea, por la enfermedad, no ser bautizados. No es la excusa la enfermedad. No es, al menos que él hubiese nacido ciego y mudo, sí se le cree, porque Jesús dijo que el pecado entra por los ojos, y que si hubieran nacido ciegos no tendrían pecado, pero es que ellos tienen conocimiento. Ellos tienen discernimiento, ellos sí conocen de lo bueno y de lo malo. Para que estén tocando música, tienen conocimiento. Ajá, por ejemplo, veo uno que sí, ahora el otro sí es menos, el otro sí casi no mucho razona. Ajá, ahí veo yo, o sea, los 2 tienen la misma enfermedad, pero hay uno que como que es más listo y el otro como que no mucho. Le toca al pastor, hermano, le toca al pastor sentarlos y platicar con ellos para ver qué tan grado de conocimiento y qué tan grado de ignorancia tienen. Por ejemplo, cuando a mí me traen una criatura, una pregunta le hago: ¿por qué te vas a bautizar? Si me la responde, lo bautizo; si no, no lo bautizo. Ah, es que mi mami me está diciendo, no te bautizo. Ah, es que quiero tocar, tampoco te bautizo. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque la verdad quiero ser salvo. Venga, se lo metemos al agua. Él ya tiene conocimiento. Anexando un poquito de la pregunta que hace el hermano, yo creo y supongo, hermano, que en el caso de algún niño especial estamos hablando, ¿va? Porque sí, síndrome de Down es especial, definitivamente. Pero sabemos que hay niños que nacen totalmente especiales, pero por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño. O sea, para eso el padre está, para que lo lleve a la mano. Quizás él no puede leer, no puede ver, no puede hablar, pero él siempre le pone un tutor a la par para que lo encamine, ¿verdad? Entonces, pienso yo que en ese caso tiene que haber una persona que lo lleve. El tutor, ¿verdad? O sea que ahora si un niño nace con síndrome de Down y lo abandonan, nadie lo cuida, nadie lo mira, pero eso no pasa aquí en este mundo, porque yo he visto, como dice el hermano pastor, niños especiales que tocan piano y estudian y hasta saben más que uno, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay excusa. Definitivamente. No hay excusa, hermano. Por eso dice Romanos 2:1: hombre, quien quiera que seas tú, inexcusable vas a ser, hermano. Inexcusable. No hay excusa. Fíjense, mis hermanos, que cambiando un poquito del tema, estamos en el tema de ética ministerial, ¿cierto?
Y por ahí nos hicieron un comentario. Y por eso digo que cuando hay ignorancia, se pueden hablar hasta tonterías, hermano, bajo la misma ignorancia. Y me hicieron un comentario ahí en la página. Y de hecho, vamos a responder así, porque tal vez usted tiene esa pregunta, esa duda.